Lo que pasa é que este rapaz, dende que echó moza el probitín, nada máis que piensa en encamarse e facer gochais. Ai, non selles así. Si é verdad que me piquen un poquinho máis les tetes, pero tampouco lle para que lo digas aquí. Bueno, vale. Esa moza está engañada, que lo sepa. ¿El qué? La moza de Eladio, que estás engañada. Tengo una moza. Tú sabes que ahora se puede casar todo el mundo, no Sí, sabes que te ahora cases ya... con una mujer, lo sabes, ¿no? No, es verdad que yo puedo ser pannacional, pero en realidad, Lucía, desde aquí quiero decir, Lucía, cariño. Engañada. Te quiero. Te quiero. Bueno, vamos, si me permite, Eladio, a continuar con más acontecimientos del año 1970, que es el año del que estamos falando. También este año se luchaba por la conquista del espacio entre rusos y americanos. Vamos a falar agora de americanos. Carmen, a ver, tú que eres una gran actriz, ¿a ti no te apetece hoy esto de dar el salto a Hollywood como la Penélope y todos estos? Que yo veía muy grande a mí estas cosas. No. Cuéntanos. A mí no. No, yo tengo la ambición justa, no sé. A mí me gusta, lo que más me gusta es el teatro. Pues te equivocas, porque a mí me dijo mamá que eras una actriz excelente. Pero lo que llama ella una actriz de carácter. Y no como esos pantaloneres que solo sirven para enseñar tetes o ser ministres de Silvio Berlusconi. Aunque voy a deciros una cosa, para actriz de verdad, para actriz, Lina Morgan, ¿eh? Lo bien que trabaja Lina Morgan. Lo que no sé cómo no se casó nunca. Pero bueno, mi madre tiénela en un altar y di que recuerda mucho lo que pasó a ella con el sinvergüenza de mi padre a una película que hizo ella en el año 70. Que tengo unas imágenes también, vamos a verlo. Y cuenta la historia, un día cualquiera, la tonta del bote se fue a enamorar. El joven Felipe hermoso, que es un guapo mozo, maestro de baile. Y así terminó la Susana, que dio que por sueño pasó a realidad. ¿Ya salió? A mí que... ¡Guapa! ¡Diva! Eladio. ¡Crack! ¿Qué eres? Si no lo digo, reviento. Eladio, a mí que una de las caras que salía en ese vídeo me recordaba aquí a nuestro invitado Arturo Fernández. ¿Quién era Felipe el Hermoso? Pues un chavalín que trabajaba en esa... Esa ha sido una película, yo creo que ha sido la película que más pases ha tenido en la televisión. Ha sido una película francamente muy comercial y trabajar con Lina y yo siempre hemos mantenido una amistad muy auténtica, muy entrañable. Y es una magnífica profesional, ¿no? Hemos hecho 2 películas, y esta que lo es, que ella, la historia era de un circo y entonces este personaje era un atracador, que yo tengo una anécdota impresionante. Yo estaba haciendo Truanes con Paco Rabanne, la película, y entonces había una escena donde se tenía que rodar en la cárcel y además con auténticos presos. Y entonces, bueno, a mí esas cosas que siempre me daba un poco, dije, a ver si a una de estas me dejan allí en la cárcel. Y yo le decía a Paco, no me apetece nada, además en serio, ir a la cárcel, no sé, trabajar con presos, yo qué sé, puede ser muy incómodo. Y Paco me decía, ¿pero qué dices, hombre? No, si son fantásticos, ya lo verás, ya lo verás. Bueno, total que entrábamos un lunes a trabajar en el patio de la cárcel con la película Truanes, y mira tú por dónde se pone la película esta de Lina Morgan y esa que lo es, que yo hacía un atracador y la pusieron en la cárcel, la película. Y claro, era un colega de ellos porque yo era un delincuente. Y mira tú por dónde entro a las 8 o las 9 de la mañana para rodar, y los presos me hicieron un recibimiento de tal tamaño, a Paco no le hicieron ningún caso, porque habían visto la película mía, y efectivamente estuvimos ahí como 5 o 6 días, y entonces ha sido verdaderamente entrañable el gran cariño que me tenían los presos a mí. Es más, me decían, ¿dónde vives? Y yo decía, pues vivo en la urbanización tal y que cual, y decía, oye, el colega Arturo, anótalo, que vamos, ni un atraco, ni un robo en el chalet de Arturo, ¿eh? Ni un Arturo, vamos a seguir ahora falando de bueno, cine. es que tienes razón, ¿eh? Porque eso si te descuides igual te violen el perro. Lo que hay ahora. Decía, vamos a seguir falando de cine, porque hay una película tuya, Arturo, que non lle que a mí me emocione, lle que directamente me pon, bueno, me pon más
que un tanga con la Cruz de la Victoria, ¿eh? Mira, y esa película de la que estoy hablando ye Jandro. Ay, madre Jandro. ¿Qué te pasa, Eladio? ¿Estás bien? Usted, don Arturo salía en Jandro. Sí, Jandro, sí, que hay una película que cuenta pues... Era un poco mayor que ahora, pero sí se me nota, ¿eh? Más- Sí se me nota. Eladio, pues eso, que Jandro hay una película que cuenta la historia de un minero asturiano que empeñase en hacer una mina submarina, convencido de que... el mineral y igual que el de País de Gales. Sí, exactamente. Claro. Sí. ¿La viste la película? Oye, ¿y qué recuerdos tienes tú, Arturo? ¿Estás bien? Perdona, ¿eh? ¿Estás bien, Eladio? No, ¿Quieres? sí. ¿Necesitas un poquillo de agua o...? No, ¿por qué no hablas con tu madre por teléfono? Vete a hablar un poco Sí, con sí, ella. con mi madre tendré que hablar de todo eso. Pues podemos seguir, ¿te importa, Eladio? No, lo que... ¿Estás bien? Lo que digáis, claro. No, Bueno, ¿Qué te pasa, Eladio? Cuéntame que yo soy... y es que resulta ¿Qué? que mi madre, cuando yo era moza, sí. resulta que mi padre, toda la vida, se dijo en Valle que había sido castu después de casarse. Ya. Y yo cuando nací llamábenme el neno Milagro, allí en Valle. Milagrín, de hecho, me llamaban. Y entonces, Eladio, ¿estás mi bien? madre, yo sé que mi madre fue extra en la película Jandro. En la película de Y Arturo entonces, Fernández. les amigues de la sección femenina No me vas a habían decir- dicho que ella Eladio. había tenido un lío con uno de los... Yo tengo que marchar de aquí. Perdonad, Eladio, por Dios, Eladio, para, perdonad, Eladio, por favor, Eladio, por Dios, a ver, relájate, por favor, no me hundas el programa, que este es mi gran día, ¿qué te pasa? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué pasa? ¿Que todos los días descubres ¿Pero que qué un estás- señor pero, que tienes Eladio, delante de Eladio, ti y es tu padre? Eladio, por Dios, pero ¿cómo puedes ser capaz de insinuar que Arturo Fernández y es tu padre? Relájate, mira, sal, toma un poquillín de agua y luego vuelves, pero por Dios, no me hundas el programa, ¡A la Eladio. mierda con el programa! Eladio. ¡Que salga la verdad del armario! Eladio, que te pierdes, Eladio, por Miramos. Dios, Eladio, no, ¡Miramos! Eladio. ¡Levántate, Arturo! ¡Papá! Pero ven acá, mira. Pero, ¿cómo he tenido un hijo tan feo? Pero ¿cómo es posible? ¡Somos iguales! Lo único que yo tengo un poco más de tripa porque nunca me operé. ¡Pero somos iguales! A ver, por favor, Bueno, Eladio. tranquilo, no te preocupes. Ha sido tu madre que ha querido darle celos a tu padre. Tú eres hijo de tu padre, hazme caso. No. Porque me puedes dar un disgusto como seas hijo mío, joder, que no puede ser. Que no, chatín, que no. Seguro No. que tú también compres en les 10.000 camises. No, yo no sé lo que compro. Hasta pero- nos vestimos en la misma tienda, tú también.